Hola a todos, en este video vamos a dar un ejemplo para tratar de dejar ahora sí bien claro el tema de las variables libres y el tema de las matrices del método de Gauss-Jordan cuando están escritas en la forma escalonada y en la forma escalonada reducida. ¿Listo? Entonces, bueno, comencemos. Mm, ¿Qué tendríamos nosotros con este sistema de acá? Entonces, cuando nosotros ya tenemos muchas variables, ya no solemos escribir x, y, z, omega, sino ya escribimos es x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub 4, x sub 5. Vemos que tenemos 5 variables y aparentemente tenemos tres ecuaciones, ¿cierto? Entonces, lo primero es que el número, o bueno, escribámoslo así como que el número de variables libres, ¿listo? Ese número de variables libres menos el número, ese número de variables libres va a ser igual a el número de variables menos el número de ecuaciones. ¿Ok? Vale la pena, después vamos a ver que esas ecuaciones deben ser linealmente independientes. Pero eso es básicamente que estas ecuaciones realmente sean diferentes. Bueno, porque si resulta que son la misma ecuación, entonces estoy teniendo que mis ecuaciones realmente no son las mismas que yo estoy viendo por acá, sino que son menos, ¿ok? Entonces podríamos decir que este valor de aquí puede ser ese o puede ser menor, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que el número de variables libres va a ser mayor o igual al número de variables menos el número de ecuaciones, ¿ok? Entonces, aquí de entrada podríamos pensar que el número de variables libres va a ser mayor o igual a 2, ¿cierto? Va a ser mayor o igual a 2. ¿Por qué? Porque tengo 5 variables, 5 incógnitas y únicamente 3 ecuaciones. Bueno, entonces lo primero que haríamos sería escribir esto desde la forma de verlo de Gauss-Jordan, ¿cierto? Entonces tenemos un 1 para x1, como aquí no aparece x2, entonces va a ser un 0, x3 va a ser un 1, no aparece x4, no aparece x5 y tengo que expandir todo esto hasta 1. Ok. Ahora, para x1 no aparece, para x2 tengo un 2, para x3 tengo un menos 1, para x4 no aparece y para x5 tengo un 1 y esto va a ser igual a 2. Y por acá, entonces no tengo un valor para x1, no tengo un valor para x2, para x3 tengo un 2, para x4 tengo un 1, no aparece x5, entonces es un 0 y esto va a ser igual a 3. ¿Listo? Entonces, lo primero es que vemos que aquí todavía no está ni en forma ni escalonada, ni en forma escalonada reducida. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque los primeros elementos de cada fila no son 1, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, diferentes de 0 no son 1. ¿Por qué? Aquí tenemos un 1, aquí tenemos 0, bien, pero aquí tenemos un 2 y ya ahí ya no está cumpliendo. Entonces, lo primero que buscamos es que en la posición 1 tengamos un 1, ya está, y debajo de la posición 1 ceros. Ok. Ahora buscamos que en la posición 2 tenemos un 1 y tenemos es un 2. Entonces necesitamos multiplicar, ¿cierto? La fila 2 por un medio. Y entonces eso ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar la siguiente matriz, nos va a dar la matriz 1, 0, 1, 0, 0, expandido a 1 y aquí nos va a quedar 0, 1 menos un medio, 0, un medio y un medio. Y por acá vamos a tener 0, 0, 2, 1, 0 y un 3. Entonces aquí, ¿qué buscamos? Buscamos tener eh, ceros arriba y abajo de ese, pero ya los tenemos. Y ahora lo que esperaríamos es tener un 1 en la posición 3, 3, ¿cierto? Entonces la fila 3 la voy a multiplicar de nuevo por un medio. Y voy a tener entonces 1, 0, 1, 0, 0. Y expando todo esto a 1. Por aquí entonces 0, 1, menos un medio, 0, un medio. Y aquí, ay, vengan, yo me equivoqué, ¿cierto? Porque acá no es un medio, sino 1. ¿Cierto? Porque 2 dividido entre 2 es 1. Listo. Entonces aquí va a ser un 1. Y acá entonces voy a tener 0, 0, 1, ¿cierto? 0, 0, 1. Un medio, 0 y 3 medios. ¿Verdad? Listo. Teniendo esto,
Entonces quiero que vean que aquí ya está en forma escalonada. ¿Por qué razón? Cumple la primera condición. Los primeros elementos de cada fila diferentes de 0 son 1. Esta la cumple, esta la cumple, esta la cumple. Las filas de 0 deben ir abajo, no hay filas de 0. Y todos los unos que sean primeros elementos de cada fila, o sea, este señor de acá, este señor de acá y este señor de acá, deben estar al menos una fila a la derecha de la anterior, una columna a la derecha de la fila anterior. Sí, este está una posición a la derecha y este está una posición a la derecha. O sea que esto ya está en forma escalonada. ¿Qué necesitamos para que quede en forma escalonada reducida? Bueno, pues que este señor de por acá y este señor de por acá sean ceros. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que todos los unos pivotes deben tener 0 en sus filas adyacentes en esa misma columna. Eso es decir que este uno de acá requiere 0 acá y requiere 0 acá, ya los tiene. Este uno acá requiere 0 acá y 0 acá, ya los tiene. Pero este uno acá requiere 0 acá y 0 acá y todavía no los tiene. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ah, bueno, pues podríamos de una vez pensar lo siguiente. A la fila 1 yo le voy a restar la fila 3. Y a la fila 2 yo le voy a sumar, ¿cierto? Le voy a sumar 1/2 de la fila 3. ¿Listo? Y entonces eso ¿cómo se va a ver? Bueno, eso se va a ver de la siguiente manera. La fila 1 menos la fila 3. 1 menos 0, 1, ¿cierto? 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 1/2, menos 1/2, ¿cierto? Y 0 menos 0, 0. Y por último en el resultado, 1 menos 3/2, eso es 1 menos 1.5 menos 0.5, o sea, menos 1/2. Bien, ahora ¿qué vamos a tener aquí? 0, ¿cierto? Porque 0 más 1/2 es 0, es 0. 1 más 1/2 es 0, 1. Menos 1/2 más 1/2, 0. 0 más 1/2 por 1/2, eso es 1/4. Y tenemos ahora 1/2 más 0 veces 1/2, eso es lo mismo que tener todavía 1/2. Y por acá vamos a tener 1 más 1/2 por 3/2, y eso es lo mismo que tener 4/4 más 3/4, que es 7/4. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a ir en la posición de por acá. Esperen, borro porque va a necesitar eso. Entonces, aquí va a ser 7/4. Y la fila 3 permanece inalterada. 0, 0, 1, 1/2, 0 y 3/2. Y esto de aquí sí ya es la forma escalonada reducida. ¿Qué podemos ver también? Pues podemos ver que x1, x2 y x3 son variables fijas porque son las que tienen el 1, ¿cierto? Y esta fila corresponde a x1, esta fila corresponde a x2 y esta fila corresponde a x3, si lo ven así, porque tiene el 1 pivote de ahí. ¿Y quiénes van a ser las variables libres? x4 y x5 van a ser nuestras variables libres. Ya sabíamos que ese iba a ser el número, o al menos ese iba a ser el número, ¿cierto? Por lo menos iba a ser 2. Ok, y entonces, ¿cómo podemos escribir el conjunto solución? Entonces, para esto quiero yo ilustrarles dos métodos para hacerlo. Uno es el que ya habíamos visto y es el que vamos a hacer a continuación. Darnos cuenta que esto es precisamente que x1 menos 1/2 de x4, ¿cierto? Es igual a menos 1/2. Esto es que x2 más 1/4 de x4 más 1/2 de x5 es 7/4. Y esto es que x3 más 1/2 de x4 es igual a 3/2, ¿cierto? Y yo reviso que no esté cometiendo errores por ahí. No, todo está bien, ¿cierto? Ok,
Y entonces lo que paso es a despejar cada una de estas variables. Decir que x1 va a ser precisamente menos 1/2 más 1/2 de x4. Aquí yo digo que x2 va a ser igual a 7/4 menos 1/4 de x4 menos 1/2 de x5. Y aquí yo voy a tener que x3 va a ser igual a 3/2 menos 1/2 de x4. ¿Mm? Ok, y ahora que tenemos esto, entonces estamos viendo, ¿no? Que estas quedaron fijas y variables son x4 y x5. Entonces podríamos llamar que x4 va a ser el parámetro u y x5 va a ser igual al parámetro b. ¿Listo? Entonces si yo junto esas dos condiciones, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la siguiente definición, ¿cierto? Que x1 va a ser igual a menos 1/2 más 1/2 ¿de quién? De u. x2 va a ser igual a 7/4 menos 1/4 de u menos 1/2 de b. x3 va a ser igual a 3/2 menos 1/2 de u. x4 va a ser u y x5 va a ser igual a b. Entonces estamos diciendo que nuestra solución va a ser el siguiente conjunto. Pues vamos a esperar que sea el conjunto x1, x2, ¿cierto? x3, x4 y x5. Pero ¿y entonces cómo lo veríamos? Ah, bueno, pues va a ser precisamente que x1 va a ser menos 1/2 más u medios. x2 va a ser 7/4 menos u cuartos menos b medios. x3 va a ser 3/2 menos u medios. ¿Listo? x4 va a ser u y x5 va a ser b. ¿Y qué vamos a tener nosotros por acá? Vamos a tener que u y b pertenecen a los números reales. ¿Listo? Entonces aquí ya vimos cómo se hace para saber si está en forma escalonada o no. Y si está en forma escalonada reducida o no. Pero entonces resulta que cuando nosotros la tenemos en forma escalonada, hay otra manera como nosotros hubiéramos podido escribir nuestra, nuestra solución y quiero tal vez ilustrarlo con un ejemplo más sencillo, ¿sí? Entonces, imagínense que nosotros estamos haciendo Gauss-Jordan y nos queda el siguiente sistema. Nos queda el sistema 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 1 menos 3 quintos 0 y esto de aquí todo igualado precisamente a 0, 0 y 0, ¿cierto? Entonces estamos pensando que aquí tenemos las variables, llamémoslas así, x, y y z, ¿listo? Y esto está en forma, yo creo que ustedes lo ven, está en forma escalonada. No escalonada reducida porque precisamente esto de aquí debería ser un 0, pero no lo tenemos. Entonces cuando está en forma escalonada, lo que podemos escribir es la ecuación, que esto es x, ¿sí? Menos 2 veces y más z igual a 0. Aquí vamos a tener y menos 3 quintos de z, que es igual a 0. Y entonces podemos aplicar un método que se conoce como el método de la vuelta atrás. Y es que vamos a comenzar con la variable de más abajo y vamos a definirla. Entonces vamos a tener que y va a ser lo mismo que tener 3 quintos de z, ¿cierto? Y entonces con eso yo hago como una vueltica atrás, ¿sí? Y escribo arriba, ¿qué sería la ecuación de arriba? Pues es x menos 2 veces, ¿y quién es y? 3 quintos de z más z, y eso va a ser igual a 0. ¿Listo? Y entonces, eso de ahí, ¿qué significa? Pues eso va a hacer que x es precisamente igual a menos z más 6 quintos de z
¿Listo? Y esto es lo mismo que tener, entonces, pues si multiplicamos aquí por 5 sobre 5 y menos 5 más 6, esto es lo mismo que tener un quinto de z. ¿Listo? Y ahí ya tengo yo todo descrito. X va a ser igual a un quinto de z y y va a ser igual a 3 quintos de z, que era precisamente lo que yo estaba buscando. Vamos a decir que la solución va a ser igual entonces a eh, z quintos, eh, 3 veces z quintos y z. ¿Listo? Donde z pertenece a los reales, ¿ok? Y entonces usted me está diciendo, ay, pero no cambiaron la variable z. Claro, pues yo lo hubiera podido cambiar, ¿no? Hubiera podido decir, no, z la va a llamar t, y entonces perdón, t va a ser el parámetro. También es válido, ¿listo? Pero entonces el método de la vuelta atrás funciona cuando tenemos ya todo en la forma escalonada reducida, ¿listo? Espero les haya gustado, suscríbanse y denle like.